Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las generalidades de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un tratamiento de mantenimiento vital en la que el respirador proporciona soporte parcial o totalmente. Se puede utilizar diferentes métodos de ventilación: alterar la tensión de oxígeno expirada, la presión de apertura de las vías respiratorias al final de una respiración y alterar parámetros como volumen o tiempo de presión aplicada. Los objetivos de la ventilación mecánica son mantener un intercambio gaseoso adecuado, descansar los músculos respiratorios y disminuir el coste de oxígeno de la respiración. Tipos de respiradores mecánicos. Respiradores con presión negativa. El suministro de gas a los pulmones requiere un gradiente de presión hidrostática a través de los alvéolos. Algunos respiradores funcionan mediante la generación de una presión negativa alrededor de la pared torácica, como la coraza, o del organismo entero por debajo del cuello, como el pulmón de acero. La coraza, que vemos en la primera imagen, tiene la ventaja principal de disminuir las consecuencias hemodinámicas desfavorables, aunque representa incomodidad para el paciente. En cuanto al pulmón de acero, que vemos en la segunda imagen, dificulta los cuidados de enfermería porque rodea completamente el cuerpo del paciente. Estos apenas se utilizan en la actualidad, fueron utilizados en la epidemia de la poliomielitis. Ventilación con presión positiva. En esta se suministra gas al pulmón con presión positiva mediante un tubo endotraqueal, una traqueostomía o mascarilla facial lo más hermética posible. El uso de la mascarilla para ventilación se considera una ventilación no invasiva. El modo clásico de ventilación con presión positiva es la ventilación controlada. En esta se suministra un volumen corriente fijado de antemano a una frecuencia preestablecida. En forma de ventilación, esta se suele usar con pacientes que no pueden iniciar una respiración espontánea o aquellos con una enfermedad pulmonar o cardiovascular extremadamente graves. Se utiliza con tiempos relativamente cortos. La ventilación mecánica puede aplicarse utilizando modos de control de volumen o presión. Dentro de los tipos de respiración tenemos la controlada, la asistida, la espontánea y la soportada. En la controlada tenemos de tipo por volumen o por presión. El trigger para comenzar la respiración va a ser por el ventilador, por el tiempo. Para sostener la respiración va a ser o por el flujo o por la presión del ventilador. Y para finalizar siempre hacer el ventilador dependiendo del volumen y el tiempo. En la asistida también vamos a tener que se puede ser por volumen o por presión. Esta para comenzar va a ser dada por el paciente, ya sea por su presión o por el flujo. Para sostenerla va a ser dada por el ventilador, por la presión o el flujo. Y para finalizar va a seguir siendo dada por el ventilador, ya sea por el volumen o por el tiempo. En la espontánea, para comenzar, va a ser por el paciente, por la presión o el flujo. Para sostenerla va a ser por el ventilador. Y para finalizar va a ser el paciente que la finaliza. Y en la soportada, para comenzar, va a ser el flujo del paciente. Para sostener va a ser el ventilador por medio de la presión. Y para finalizar va a ser el paciente por medio del flujo. Más detalladamente, en la ventilación controlada por volumen se programa en el respirador el volumen corriente y la frecuencia respiratoria deseada. La presión de las vías respiratorias es la variable dependiente. Cambia con las propiedades mecánicas del paciente respiratorio y con el parámetro de flujo del respirador. En cuanto a la ventilación mecánica en el modo de control presión, se programa en el respirador la presión impuesta por la apertura de las vías aéreas y la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, la variable que se vuelve dependiente es la de volumen corriente. La presión respiratoria positiva o presión positiva al final de la expiración, o PIP, se puede utilizar combinada con la mayoría de los modos ventilatorios. Se utiliza en pacientes con enfermedades pulmonares difusas con el fin de reclutar regiones alveolares colapsadas y mantenerlas en un estado de reclutamiento, para reabrir las vías respiratorias colapsadas, para distribuir el líquido en el pulmón, para incrementar la capacidad funcional residual y para redistribuir la ventilación en regiones dependientes. Estos cambios mejoran el acoplamiento entre la ventilación y la perfusión, por lo que favorece la oxigenación y permite reducir la concentración de la fracción inspirada de oxígeno FiO2. Se puede utilizar conjunto presión positiva continua en las vías respiratorias o CPAP. Reduce el mínimo trabajo respiratorio siempre y cuando la PIB sea suficientemente baja como para que no produzca una supersuflación añadida. La ventilación obligatoria intermitente se refiere a un modo en el que se le permite al paciente respirar de manera espontánea a través de un tubo endotraqueal o traqueostomía, aunque también recibe algunas respiraciones preestablecidas limitadas por el volumen del respirador. En la actualidad, las respiraciones obligatorias están desencadenadas por el paciente y están sincronizadas. A esto se le conoce como SINV.
En este modo, el paciente cesa de los esfuerzos ventilatorios espontáneos y se suministra respiraciones al ritmo fijado. Ventilación con soporte de presión. En este modo de ventilación es desencadenada por el paciente y limitada por presión. El paciente puede activar el respirador cuando una pequeña presión negativa o un flujo inspiratorio bajo al abrirse de las vías respiratorias. El respirador aporta un flujo en la respiración hasta alcanzar una presión determinada. La expiración termina cuando el flujo aéreo disminuye hasta un valor umbral. Ventilación de alta frecuencia. Se refiere a ciertas modalidades ventilatorias que tienen la característica de común de proporcionar una ventilación con frecuencia que son sustancialmente mayores de las utilizadas durante la respiración normal. Los volúmenes corrientes pueden ser menores que el espacio muerto, por lo que se lleva a cabo el transporte adecuado del gas mediante un mecanismo de convección y difusión. La ventilación no invasiva con presión positiva. Esta ventilación se puede proporcionar a través de la mascarilla. Los pacientes deben estar alerta, colaborar y estar hemodinámicamente estables. Es relativamente fácil de aplicar y puede utilizarse durante un intervalo de tiempos breves, además que evita las complicaciones de la intubación. Complicaciones de la ventilación mecánica. Dentro de las complicaciones de intubación tenemos que hay un mayor riesgo de aspiración durante la inserción de tubo, dificultad para deglutir, comunicarse, alteraciones del mecanismo de defensa normales del huésped, traumatismo de las vías aéreas respiratorias superiores y aumenta la probabilidad de una neumonía intrahospitalaria. En el compromiso hemodinámico, los determinantes mecanismos principales de la hemodinámica cardiovascular de los pacientes son la presión intratorácica, los cambios de volumen pulmonares y el estado de volumen circulatorio del paciente. Un aumento del volumen pulmonar puede producir un descenso beneficioso de la resistencia vascular pulmonar. La diferencia entre la presión alveolar y PIP se conoce como autoPIP. Este se asocia con la hiperinsuflación dinámica, la cual se incrementa a un mayor volumen pulmonar inspiratorio que el valor que se obtendrá si se produjera una aspiración completa hasta la capacidad residual funcional estática. Los principales determinantes son aumento de la resistencia expiratoria de las vías respiratorias, una ventilación por minuto elevada, un aumento de la distensibilidad del sistema respiratorio y un tiempo expiratorio disminuido. Por último, las lesiones pulmonares inducidas por el respirador puede ser un barotrauma o fuga pulmonar de aire, un neumotórax, un neumomediastino, una lesión alveolar difusa o un edema pulmonar. Para la interrupción de la ventilación mecánica, existe una estrategia para la desconexión del respirador y la extubación. Primero se hace una evaluación de área, si el paciente está preparado para un intento de una respiración espontánea. En general, es un proceso de resolución, el paciente tiene que estar alerta y sin sedación continua. En intercambio gaseoso, la diferencia entre la PaO2 y la FiO2 tiene que ser mayor a 200 y el FiO2 menor a 50%. Hemodinámicamente no tiene que tener vasopresores y una respiración PIP mayor de 5 a 7 centímetros de agua. Luego, si cumple estos parámetros, se debe iniciar un cribado de ensayo de respiración espontánea. Hay que monitorizar al paciente con un electrocardiograma, oximetría, el paciente respira espontáneamente con un tubo en T y hay que monitorizar las variables fisiológicas, intercambio gaseoso, hemodinámica y bienestar del paciente. Si el paciente está inestable fisiológicamente, se reinsatura la ventilación hasta estar estable y sin fatigar y estar cómodo. Luego se vuelve a evaluar y tratar causas reversibles del fracaso, la sedación, el estado de líquidos, la isquemia miocárdica, el control de dolor y la necesidad de broncodilatadores. Sin embargo, si sí cumple el paso 2, si el paciente está fisiológicamente estable para continuar, se pasa al paso 3. Se continúa con el ensayo de respiración espontánea durante 30 a 120 minutos. Interrumpir si ocurre algo de lo siguiente. Mayor ansiedad o sudoración, un intercambio gaseoso cuando la saturación está en 88% y la PaCO2 aumenta en unos 10 milímetros de mercurio. Hemodinámicamente, cambios sostenidos de la frecuencia cardíaca y la respiración, la frecuencia cardíaca respiratoria elevada durante más de 5 minutos, signos de aumento y respiración paradójica y músculos accesorios. Si no reúne ninguno de estos criterios de fracaso, entonces se extuba al paciente. Luego se pasa a monitorizar al paciente para ver si el paciente sigue estable. Si esto fracasa, se reintuba y se repite otra vez el ciclo de fracaso.